A comienzos de la primavera visitamos Vuelta de Obligado, un pequeño pueblo bonaerense a orillas del río Paraná. En ese lugar se produjo una batalla el 20 de noviembre de 1845, cuando tropas de la Confederación Argentina se enfrentaron con la flota invasora anglo-francesa. En este sitio, donde actualmente se encuentra la prefectura naval, hay un museo y un monumento histórico que recuerda este hecho relevante. Se puede apreciar la imagen de Juan Manuel de Rosas y las cadenas del monumento, inspirada por las cadenas que bloquearon el paso de los navíos mientras intentaban navegar río arriba. Actualmente pasan por el curso de agua buques mercantes, principalmente hacia el puerto de Rosario. En la descripción dejo unos enlaces con una sinopsis sobre este hecho histórico. Nuestra intención del viaje fue la de observar aves, por lo que vamos a mostrar lo que vimos ese día. Desde las barrancas que están a la margen del río vimos bastante actividad. Nos llamó la atención las golondrinas que tenían nidos en oquedades. Eran golondrinas cabeza rojiza, una bonita pero no muy abundante especie en la región. Como todas las de su familia, se alimentan de pequeños insectos que atrapan en vuelo. Mientras tanto, más atrás nadaba un grupo de macá grande. En las aguas bajas había buena cantidad de garzas, en la que se destacaba en número y por su tamaño la garza mora. Algunas de ellas descansaban y se acicalaban, mientras otras, fiel a su estilo, caminaban lentamente o posaban pacientemente en espera de algún pez. La paciencia rindió sus frutos. Una de ellas ensartó un pez con su largo y puntiagudo pico. La ribera está rodeada por pequeños remanentes de árboles y arbustos nativos, mezclados con algunos exóticos. Esto sigue atrayendo una variada avifauna entre la que podemos encontrar al carpintero bataraz chico. Uno de ellos picoteó durante muchos minutos el tronco de un árbol. Se logra apreciar que es un macho, diferenciable por su nuca de color rojo. En ese mismo árbol, un inquieto curutié blanco recorría las ramas, buscando algún diminuto insecto o araña. Y si hablamos de arañas, se destacan por hacer enormes telas y vivir en forma comunitaria las ñandutí, especie común en el delta del río Paraná. En la copa de los árboles y a veces en los arbustos podemos encontrar al cortarramas, ave herbívora que consume las hojas nuevas o suaves. Ocasionalmente se muestra el espinero grande, una especie que prefiere las plantas muy ramosas, donde se deja ver poco. Otra que prefiere sitios enramados, que recorre en busca de insectos y arañitas, es la tacuarita azul.
Al contrario que las otras dos, la torcaza es un ave muy abundante que vive en gran cantidad de ambientes y a menudo posa expuesta. Ya terminando la tarde y el recorrido, en una zona parquizada encontramos algunas especies más, entre ellos al cabecita negra común. Solamente el macho posee la cabeza negra que da nombre a la especie. Se alimenta de semillas, en este caso se pueden ver los vilanos que produjo una asteracia rastrera. También nos topamos con dos aves frecuentes, una de ellas el jilguero dorado, con una hembra en la primera secuencia, con su plumaje jaspeado, que contrasta con el amarillo intenso del macho. Junto a estos había descendido una bandada de cotorras a verdear, o sea, comer la gramilla y otras herbáceas nuevas. Con esto nos despedimos de nuestra primera visita a Vuelta de Obligado. Este año seguiremos con nuevos y estupendos sitios para observar flora y fauna. No te pierdas los próximos estrenos del canal.